Arratsaldeon eta ongi etorri. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta rueda de prensa. Bienvenidos a esta rueda de prensa. Hoy tenemos con nosotros a parte del equipo de la película Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, a competición en sección oficial. De su izquierda a su derecha contamos con la presencia de Julieta Figueroa, actriz, Amparo Noguera, actriz, José Luis Torres Leiva, director de la película, Catalina Vergara, productora, y Paulo Carballo, coproductor. Y a partir de este momento, si alguien tiene alguna pregunta, pueden pedir el turno de palabra. Sí, allí tenemos una, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Como guionista también de la película, quería preguntarle el porqué de esta historia y luego también el porqué de esa recurrencia a los primeros y primerísimos planos para contarla. Bueno, un poco la historia nació de varios deseos que yo tenía de trabajar. Uno principalmente era como hablar sobre la muerte. Justo en la época que antes de escribir el guión, varios amigos míos de mi edad, de casi 40 años, murieron por distintas circunstancias, la mayoría por enfermedades. Y como que me impactó mucho tener como esa noticia y darme cuenta también como de la presencia de la muerte en un momento en que uno no se dice tengo 30, no está la posibilidad como de morir, pero tener como esa conciencia como que me hizo replantearme muchas cosas, sobre todo como que uno siempre está como proyectándose y viviendo como hacia el futuro y muchas veces como el presente pasa sin darnos cuenta. Y un poco para mí ese fue como el primer inicio como de la película, pero también si bien es una película que habla sobre la muerte y que habla sobre ese momento preciso, para mí es una película que principalmente habla sobre los afectos, que habla sobre el amor de estas dos mujeres y cómo un poco esa situación extrema que a ellos les toca vivir les hace replantearse su relación de pareja. Y les hace replantearse también lo mínimo, lo cotidiano o el gesto cotidiano de cosas que quizás pasan día a día y no se dan cuenta de eso. Entonces por eso la película un poco está planteada con ese tiempo y con ese detalle, con esa mirada como fijada como en las miradas de ella, en la piel, en el acercamiento, porque precisamente quizás cuántas veces nosotros hemos estado con alguien que uno ama o quiere y no le hemos mirado fijamente la cara, no le hemos mirado los ojos, no le hemos mirado su piel, no hemos mirado como el detalle de eso. Y un poco la película es como que estos personajes comienzan a reencontrarse con ese gesto. Y eso me interesaba mucho de rescatar en la película. La película para mí un poco es la despedida de una persona que ama a la otra. Y por eso en esa despedida está como resaltado como el gesto y el detalle. El turno de preguntas sigue abierto. Tenemos otra aquí, por favor. Sí, que durante toda la película toda está filmada en planos fijos y al final hay un movimiento de cámara. Bueno, yo tengo mi interpretación de por qué en ese preciso momento has querido utilizar un movimiento de cámara, pero te quería preguntar por qué en ese momento eliges mover la cámara hacia dónde la mueves y hasta dónde la mueves. Sí, precisamente porque uno, como la película está planteada como desde esa fijeza, como de esa observación, como con ese tiempo también, era el momento clave como de la película en donde se produce esa despedida y también hay un movimiento también como en esa despedida. Y por eso también como quise resaltar eso, como haciendo ese traveling y también como mostrando el exterior, porque siempre está como separado el interior del exterior en los planos. Y en esta toma, como en un solo movimiento de cámara, junta esos dos mundos, que son los mundos que pertenecen como a esta despedida de la segunda parte de la película, cuando ellas se van a vivir ahí a esa cabaña. Un poco esa fue como la, la, idea de hacer eso. El turno de preguntas sigue abierto. Tenemos otra aquí, por favor. Sí,
Sí, quería saber también por qué la opción de la pareja que sean dos mujeres. Sí. Y luego esas dos historias, que no tienen nada que ver con la de ellas, porque introduces esas dos historias, que una de ellas también es una relación a la vez homosexual. Sí. ¿Podrías explicar? Bueno, igual, claro, es una película, son dos mujeres principalmente porque me interesaba mucho trabajar la sensibilidad femenina, como con todo esto que dije anteriormente del detalle, de la observación, de la mirada. Creo que me interesaba mucho como observar lo femenino a través de eso. Y por eso fue mi opción, como de trabajar con dos personajes mujeres. Pero yo creo que la película, más que nada, no es una, si bien habla sobre una relación homosexual, no es una película que plantee eso, es una película de dos personas que se aman. Y para mí eso es lo primordial. Está esta historia un poco contada sobre este tío y que cómo se plantea, pero principalmente porque esa historia evocan un poco recuerdos de ella y sensaciones de ella que tienen que ver con un montón de temas que van cruzando como en esa despedida, que no sé, el deseo, la libertad, como el despojo, la represión también, y están planteadas como desde otra perspectiva. A mí me interesaba mucho trabajar una estructura que no fuera como clásica en ese sentido y que la película llegara a un momento en que se divagara o se fuera por las ramas. Y un poco como que estas historias evocaban, como cuando uno le cuentan historias para quedarse dormido, como que evocaba como ese tiempo como de entrar a otro mundo, de entrar a otra dimensión, pero que la esencia de los personajes estaba presente como en esas historias. Al hilo de cuestiones que ya se han apuntado, varias preguntas hacían referencia al interesante, a las decisiones de dirección que hay, pero yo tendría mucho interés también en preguntar a Julieta y Amparo esas decisiones a nivel interpretativo, también qué retos les han planteado a ellas, ya que una grandísima parte de la carga emocional de la película recae en sus interpretaciones y estos primerísimos planos, estos primeros planos, uno puede imaginar como espectador que también han supuesto una serie de retos particulares. No sé si os apetecería comentar cómo ha sido ese proceso de trabajo con José Luis y cómo esas decisiones formales tan marcadas han impuesto una manera de trabajar particular. Bueno, para mí fue entregarse a una situación, o sea, cuando hablas de los primeros planos, por ejemplo, durante el rodaje, yo creo que la conciencia de los primeros planos para mí no existía, sino que entregarse a un momento, a una situación que él proponía hacer. Y esto. Me uno a lo que dice Julieta, no teníamos la verdad conciencia de en qué plano estábamos. Sí sabíamos por indicación del director que no era necesario la grandilocuencia de los gestos ni nada de eso, había que estar en un lugar y aceptar de alguna manera como el abismo que implica el ejercicio de contemplar, y que es un ejercicio bastante aterrador por momentos, muy hermoso, que requiere un tiempo necesario y un exceso de verdad, siento yo, para poder estar ahí, que es con el director al que uno sabe que se va a enfrentar como actor, ¿no? Entonces tratar de perderle el miedo a esa sensación de que da mucho susto, y es muy hermosa, digamos, que es el primerísimo plano, pero desde nosotros como actrices no lo sabíamos, pero sí teníamos que soportar un tiempo escénico, digamos, y una calidad de verdad escénica que plantea José Luis en todas sus películas, para mí. Eso. El turno de preguntas sigue abierto. Tenemos otra pregunta aquí, por favor. Sí, felicitarle por la película. Yo le quería preguntar por el título,
Y por alguna otra referencia poética que he visto, si mal no recuerdo, había una escena en la que se recita una poesía, si nos podría explicar al respecto. Sí. Bueno, sí, el título es uno de los últimos poemas que escribió Cesare Pavese antes de morir. Y para mí era una poesía que había estado muy presente durante el proceso de escritura de guión, principalmente también porque en esa época leí el último libro que le escribió, El oficio de vivir, que es una película que plantea constantemente como el tema de la muerte, está muy presente. Y para mí ese poema es muy potente, la imagen que provoca sobre el amor y la muerte, como un mismo estado. Y fue como inevitable en el proceso después llamar a la película como ese poema de Pavese. Y después, bueno, en la película aparece otro poema que recita el personaje de Julieta, que es un poema de Alejandra Pizarnik, que se llama Las hijas del viento, y que es un poema que también a mí me pasa lo mismo que conocía de antes, ¿sí? Pero que me pasa lo mismo con el poema de Pavese, que es un poema que habla sobre el miedo a la muerte y el miedo de enfrentarse también a lo desconocido. Y yo creo que un poco como el proceso que tiene el personaje de Julieta es tomar una decisión como estaba planteado de una manera así como bien abierta en ese sentido, no se dice qué enfermedad es, nada como, pero hay un momento en que ella dice que no va a cambiar como de opinión, como que deja que la muerte llegue en ese sentido. Ella ha tomado esa decisión. Pero también hay una decisión sobre eso, pero también hay un miedo a lo desconocido de lo que vendrá, de todas las situaciones que van a desencadenar como ese tipo de decisiones. Y por eso yo creo que un poco el amor es lo que sostiene a ese personaje y al personaje que interpreta a Amparo. Hola, enhorabuena a todos por la película. José Luis, quería preguntarte un poco las razones de tu inclinación por lo gestual, lo sensorial, tanto en esta película como en algún otro trabajo tuyo que he visto como Ver y Escuchar. ¿Por qué? ¿Por qué esta predilección por este tipo de narrativa? Sí, principalmente es algo que he venido trabajando desde el comienzo, porque creo que hay una exploración que me interesa de trabajar, de cómo contar una historia o cómo aproximarme a una historia, que siempre comience desde ahí, de la sensación que me provoca o de cómo traducir eso en imágenes y sonidos. Y para mí es fundamental como trabajarlo ahí y también como tratar de expandir la película mucho más allá de lo que uno está viendo o escuchando. Como la sensación que provoca. O sea, siento yo al menos que en esta película en particular y quizás en los trabajos anteriores, mucho más que tener la predisposición como espectador de entender la historia o como de seguir la historia como linealmente, yo creo que uno debe llegar un momento en que debe soltar eso y entrar por otro lado, que tiene que ver con las sensaciones, tiene que ver con otra manera de entender también una narración. Y un poco el cine que a mí me llama la atención y que me interesa, trabaja desde ahí, creo que por muchos años que el cine ha existido, como que me parece fascinante como que no se agota como las posibilidades como de experimentar a través como de la narración para buscar nuevas formas también como de que la película impacte al espectador. Y por eso de alguna manera también trato de huir como de algo como mucho más formal o algo mucho más narrativo, porque creo que, claro, ya hay una exploración, no tengo tampoco nada en contra de eso, ya hay una exploración sobre eso, pero siento que hay una posibilidad infinita que todavía no es tan explorada en ese sentido, y me parece que el cine te da esa posibilidad.
Se han mencionado, José Luis, tus trabajos anteriores en esta última pregunta y los asiduos del Cinemaldi hemos tenido la oportunidad de ver en ediciones anteriores varios de tus trabajos. Y en relación a esta película, evidentemente, la referencia inevitable es El sueño de Ana, un cortometraje que pasó por la sección Sabaltegui en el año 2017 y que establece un diálogo curioso, cuanto menos, con el largometraje, en tanto que lo podríamos considerar el epílogo del largometraje. Además, evidentemente, es un cortometraje protagonizado por las mismas actrices. No sé si os apetecería hablar un poco de esta relación entre ambos proyectos. Sí, bueno, ese fue un cortometraje que nació un poco con esa idea, como una idea de realizar un epílogo de la película. En realidad nació concretamente porque nosotros postulamos a un fondo en Chile para obtener fondos para la película y ellos pedían realizar un teaser para la película, pero siempre... Yo soy muy malo con esas cosas, no sé mucho cómo estructurarla y entonces decidimos con Catalina de hacer mejor un corto y trabajar un corto con algo que no estuviera presente como en el guión. Entonces decidimos hacer un momento que fuera después donde termina la película ahora. Pero claro, lo hicimos, no sé, 2 o 3 años antes de la película, pero fue muy interesante porque fue una exploración también como de acercarse a esas historias, de trabajar con Julieta y con Amparo. Y creo que, claro, funciona como una extensión también de ahí. Creo que fue un ejercicio muy interesante de realizar. Sí. Precisamente en relación al aspecto que ahora mencionabas, no sé si a la productora o al coproductor querían también mencionar, por indagar un poco más en la vinculación de José Luis con el Cinemaldi, este proyecto es un proyecto que fue seleccionado en el Foro de Coproducción Europa-América Latina. No sé si les gustaría añadir algo en este sentido. Sí, decir como lo emocionante que ha sido estrenar la película aquí. Desde hace 4 años que venimos viniendo con José Luis. Presentamos El viento sabe que vuelvo a casa en Tabacalera, El sueño de Ana también al año siguiente, estuvimos en el mercado de coproducción con esta película. El año pasado estuvimos en el mercado de coproducción con Querida Vera, que es un proyecto, una nueva ficción de José Luis que estamos desarrollando. Así que nos sentimos muy acogidos y muy contentos en este festival y preparando nuevos proyectos con José Luis. Muchas gracias. Bueno, de nuestra parte, nosotros conocemos el proyecto acá, en el Foro de Coproducción, pero ya nos conocíamos antes, principalmente José Luis. Yo también soy programador y en todos los festivales que estuve, por lo menos una de sus películas estuvieron. Ya hicimos también una retrospectiva de ello en Brasil. Entonces vine acompañando, pero fue la primera oportunidad de trabajar juntos. Y cuando Catalina y él nos encontramos acá, después del año siguiente estuvimos acá con proyectos diferentes, reunimos nuevamente. Entonces ya estamos involucrados en el proyecto y con el apoyo de World Cinema Fund podemos participar. Y bueno, yo doy clases de cine y de producción. Esto va a ser un ejemplo de buena coproducción como a nivel de calidad artística y también a nivel humano, que la coproducción también trabaja mucho con lo humano entre las personas. No sé si alguien quiere añadir alguna pregunta más. Me parece que había por allí, ¿no? De acuerdo, podemos dejarlo aquí. Muchísimas gracias a todo el equipo.